Dios les bendiga, hermanos. Continuamos nuestro estudio sobre las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Por la Semana Santa hicimos una pausa, pero vamos a retomar ya ocupándonos del capítulo 2. Recordamos que todavía estamos en la primera parte de la epístola, en donde Pablo se ocupa del problema de las divisiones en la iglesia. Hasta ahora, Pablo ha presentado acciones de gracia, ha preguntado si acaso Cristo está dividido, ha presentado a Cristo como poder y sabiduría de Dios. Esta parte él la comienza diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La expresión "así que" conecta esta parte del texto con todo lo que se ha dicho anteriormente. Es importante recordar y tener en cuenta que aunque en nuestras Biblias traducidas al español el texto aparece dividido en capítulos, no siempre estuvo así. Hay que recordar también que el apóstol nunca escribió esta carta con la intención de que se dividiera como la tenemos hoy, ni tampoco con la intención de que se considerara un libro como lo consideramos en el día de hoy. La expresión "así que" de hecho es un conector. Los conectores son pequeñas expresiones que se usan para conectar dos palabras. En el caso de la expresión "así que", estamos frente a un conector consecuente o un conector de consecuencia, que es el tipo de conector que se usa para expresar que lo que se va a decir a continuación es la consecuencia de lo que ya se ha dicho. De manera que cuando en nuestras Biblias encontramos que en este capítulo 2 Pablo comienza diciendo, o continúa más bien diciendo, así que, podríamos decir que él está significando, como consecuencia de lo que dije anteriormente, viene lo que voy a decir ahora. ¿Qué es lo que ha dicho? Entre otras cosas, ha condenado la sabiduría humana cuando ésta se enarbola y se pone en lugar de la sabiduría que viene de Dios. Él ha presentado argumentos. En algunos casos los ha encontrado en lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento. Ahora él va a presentar un argumento muy poderoso, que es el testimonio de él mismo. Es decir, él va a ejemplificar lo que ha dicho presentando sus propias acciones. Por eso es que él dice, cuando fui a ustedes o a vosotros, es decir, cuando fui a donde están ustedes con la intención de anunciarles el testimonio o el evangelio del Señor, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto es muy importante porque él está diciendo, yo he sido entre ustedes el principal ejemplo de que lo que Dios busca no es la excelencia de palabras o sabidurías humanas, porque lo más importante que ustedes han escuchado en su vida tal vez ha sido el testimonio de Dios o el evangelio de Jesucristo. Yo lo llevé a ustedes. Y eso que es tan valioso, yo logré presentárselo a ustedes sin la necesidad de depender de palabras de excelencia o de sabiduría humana. Pablo aquí no condena la importancia de la sabiduría humana per se, puesto que él mismo había conocido bastante bien la importancia de buscar la sabiduría. Sin embargo, él sí condena el hecho de que la sabiduría humana sea razón de divisiones en la iglesia, sobre todo porque él sabe que esas divisiones han llegado al extremo de colocar la sabiduría humana en el lugar de la sabiduría que viene de Dios. A continuación, él dice en el versículo 2 del capítulo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay que prestar mucha atención a esta parte aquí. Fíjense que él dice, cuando yo estuve entre ustedes, lo único que a mí me importó saber, lo único que yo busqué saber fue claramente el evangelio de Jesucristo.
Cuando estuve entre ustedes, no busqué saber ninguna otra cosa. O sea, para mí, lo más importante en ese momento era que ustedes tuvieran pleno conocimiento de Jesucristo. Es como si él dijera, todo lo que yo busqué fue mostrarles a Cristo, a pesar de que ahora veo que ustedes no parecen haber entendido del todo a qué yo fui a estar entre ustedes y qué fue lo que yo procuré enseñar cuando caminé entre ustedes. Note también que él dice, a Jesucristo y a este crucificado. No olvide que ya hemos dicho en otras oportunidades que el hecho de presentar a Cristo crucificado podría constituir una vergüenza para aquellos que no han entendido o no entendieron completamente la importancia que tenía la crucifixión misma, puesto que era bastante vergonzoso el hecho de caminar siguiendo el evangelio o las enseñanzas de un hombre que se decía ser venido del cielo, hijo de Dios, y que no fue capaz de liberarse de la crucifixión. Pablo sabía esto, y en otras ocasiones en este mismo libro, él había dicho que la cruz misma, la crucifixión misma para algunos era locura, pero para él era cosa de gran estima. Y ahora él dice, yo solo procuré saber cuando estuve entre ustedes a Jesucristo, obvié toda sabiduría humana y busqué solo saber a Jesucristo para que eso sea lo que ustedes aprendan, y no cualquier Jesucristo, al Cristo crucificado, el Cristo cuyo ejemplo de crucifixión constituye vergüenza para otros, pero para nosotros constituye poder mismo de Dios y excelente sabiduría. Pablo sigue diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí hay que prestar mucha atención porque el apóstol está tratando de demostrar aquí cómo él incluso a la hora de proclamar a Jesucristo dependió absolutamente de la gracia de Dios, puesto que él, al parecer, y según trata de explicar en este verso 3 que hemos leído, él tenía todas las debilidades, todas las pasiones que tiene cualquier ser humano. Fíjese que él menciona debilidad, temor y temblor. Debilidad porque se trata de un ser humano que bien había dicho él anteriormente, Dios en su gracia escogió a través de Cristo para convertirlo en un apóstol. Es decir, en él no había ningún tipo de sabiduría especial ni ninguna característica que lo hiciera distinto a los demás seres humanos. Por tanto, al llamarle el Señor, él no dejó de ser un ser humano débil, pero con todo, Dios en su misericordia quiso escogerlo. Y él dice además, tenía mucho temor, es decir, mucho respeto. Me acerqué a ese evangelio que les fui a llevar con todo el respeto que puede tener un ser humano por aquello que es majestuoso. Y el temor característico de aquel que está parado o al lado de aquello que considera bastante grande, bastante impresionante, como lo era el evangelio de Jesucristo, el testimonio de Dios que él fue a llevar a los hermanos y que ahora trata de que ellos recuerden como única garantía para solucionar los problemas de la división que había entre ellos en ese entonces. Hay que prestar atención también a que él dice, estuve entre vosotros. Es como si dijera, caminé con ustedes. No llegué como un ser humano especial. No ocupé un sitio especial entre ustedes. Estuve como cualquiera de ustedes, caminando junto a ustedes. Y con las mismas debilidades que ustedes tienen, con esas mismas debilidades proclamé a Jesucristo. El mismo respeto que ustedes han de tributar al evangelio de Jesucristo, ese mismo fue el que yo llevé, y todo el temblor que les caracteriza a ustedes cuando están frente a la realidad de la crucifixión y la resurrección, ese mismo temblor me sobrecogió cuando fui a ustedes carente de sabiduría humana y solamente
con la fuerza que da el hecho de haber sido llamado como apóstol y apóstol de Jesucristo. En el versículo 4 él dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Si Pablo está condenando las divisiones que se dan a su juicio por poner la sabiduría humana en el lugar de la sabiduría que viene de Dios, como ya dijimos anteriormente, él quiere demostrar que él, cuando fue a predicarles el Evangelio de Jesucristo, no necesitó sabiduría humana para ello, sino más bien la sabiduría que viene de Dios. Por eso es que en este versículo 4 él dice: las palabras con las que le prediqué no fueron mediante mecanismos de persuasión humana. Para nosotros en el día de hoy esto tiene tanta importancia y no nos damos cuenta. Sobre todo porque si usted quiere ser responsable en la predicación y le duele lo que estamos viendo en muchos predicadores, de seguro usted, igual que yo, habrá visto, habrá notado cómo los mecanismos de persuasión humana se han apoderado de las predicaciones que emanan de muchos de nuestros púlpitos. Se procura en el día de hoy que mis palabras hermosas, que mis palabras persuasivas sean las que convenzan a las personas, no siempre de lo que enseña realmente el texto bíblico, sino de lo que yo quiero que en algún momento determinado la gente llegue a entender. Pero Pablo aquí, tratando incluso un problema tal vez parecido al que nos hemos referido de la actualidad, él dice: las palabras con las que prediqué no fueron palabras que procuraban persuadir mediante mecanismos de sabiduría humana. Todo lo contrario, mi predicación estaba llena de demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Esta demostración del Espíritu a la que se refiere el apóstol no necesariamente se refiere a milagro alguno. Podría incluso referirse al hecho mismo de lo que Dios operó en los oyentes, o sea, en ellos mismos que escucharon el mensaje que fue a llevar el apóstol. Es como si él les invitara a pensar de qué manera ese evangelio transformó sus vidas, de qué manera la predicación que él llevó fue instrumento de Dios para cambiar sus vidas, incluso ellos mismos conociendo cada uno en modo particular cuáles eran sus antiguas andanzas y cómo Dios ahora los había hecho nuevas criaturas. Y entonces él dice: incluso eso que Dios hizo a través de ustedes, que es una demostración de poder, no fue jamás con sabiduría ni persuasión humana, fue con el Espíritu y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el apóstol decir con eso? Ustedes mismos son el ejemplo de que para que el poder del Espíritu Santo opere a través de la predicación, esta predicación no debe hacerse basada en sabiduría humana, más bien debe hacerse por la sabiduría, el poder del Espíritu Santo, que fue el que me impulsó a encontrarme con ustedes, el que me condujo en las palabras que expresé, el que me dotó de la humildad necesaria y el que puso en mí el deseo de ser un predicador de la palabra del Señor. Ahora en el versículo 5, Pablo explica por qué él no prefirió predicar basado en sabidurías humanas. ¿Por qué él no trató de persuadirlos mediante mecanismos humanos? Él dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En pocas palabras, cuando yo fui a ustedes, yo nunca busqué sabiduría humana, busqué el poder de Dios, para que ahora cuando yo les digo a ustedes que esa no es la sabiduría que a Dios le interesa, ustedes no me presenten una fe basada, fundada
en la sabiduría de los hombres, que es la misma sabiduría que los ha conducido a las divisiones que ustedes tienen ahora entre ustedes. Todo lo contrario, yo prediqué, persuadí mediante el poder del Espíritu Santo para que ustedes tengan una fe fundada en ese mismo poder del Espíritu Santo o poder de Dios, que es completamente distinto a aquello en lo que ustedes están basando su fe cuando entre ustedes hay divisiones, como ya indicamos. En síntesis, en estos primeros 5 versos del capítulo 2, Pablo trata de demostrar que su interés entre ellos fue solamente proclamar al Cristo crucificado, pero que ni siquiera eso proclamó él con sabiduría humana, que su proclamación se hizo mediante el poder de Dios, mediante el Espíritu Santo, y que fue una predicación que llegó a transformarlos a todos solo por el poder del Espíritu Santo, y que la manera o la razón por la que él había predicado basado en el Espíritu Santo era para que la fe de ellos a ese momento estuviera basada no en la sabiduría humana que había sido el detonante de sus divisiones, sino en el poder del Dios que a través de Cristo lo llamó a ser apóstol para la predicación de su palabra. Con estos 5 versos, Pablo abre la cortina a una serie de preguntas que vamos a encontrar a partir de aquí y a un sinnúmero de recursos que él encuentra en el Antiguo Testamento para seguir demostrando que la sabiduría que realmente tiene valor entre ellos es la sabiduría que viene de Dios. Pero de eso nos ocuparemos en la siguiente oportunidad, cuando veremos los versos del 6 al 16 del mismo capítulo 2. Hasta la próxima, Dios les bendiga.